Usted se acuerda del senador Houdini Daniel Barreda, ¿verdad? Daniel Barreda. Bueno, que fue muy cómico, llamémosle el senador Barreda, porque no por él, evidentemente, sino por la manera en la que Adán Augusto ejerce al final su voto y hace una broma diciendo que un saludo al senador escapista de Movimiento Ciudadano. Ayer les poníamos como este senador, pues sí, efectivamente, confirma que estaba no en Ciudad de México, sino que estaba en Campeche y que no, él no estaba detenido, pero sí su papá. Entonces estuvo todo el día con su papá. Cuando sale de la sala de juicios, de juicios orales, la prensa lo cuestiona y la prensa le dice que sí va a regresar a votar o no. Y él dice que ya lo dejaran descansar, por favor, y se va. Incluso después de eso, cuando ya se está dando la votación en el Senado, legisladores de Movimiento Ciudadano exigían que se pausara la votación para que Daniel Barreda fuera a votar, cosa que dijeron no va a pasar y al final lo pasó. Pues Daniel Barreda ya emitió un comunicado en su cuenta de Facebook que dice lo siguiente, lo voy a leer completito. Aquí está, esta es la página de Facebook del senador Barreda y dice lo siguiente. Al pueblo de México, el día de ayer será un día para recordar toda la vida. Yo, al igual que tú, somos ciudadanos de carne y hueso, con sentimientos y toma de decisiones propias. Ayer tuve que decidir entre atender un asunto profesional o familiar. Afortunada o desafortunadamente, me educaron para decidir que primero es la familia. Ayer por la madrugada, y esto es bien importante, me avisaron que mi padre había sido llevado a una comparecencia judicial de urgencia y que mi madre se había puesto mal de salud por la misma situación. Decidí viajar a Campeche en la madrugada y hago énfasis en esto, porque entonces lo que les dije ayer se confirma, según esta versión de Daniel Barreda, que no era cierto que estaba en la Ciudad de México, como había dicho Adán Augusto, porque Adán dijo que estaba en Ciudad de México. Eso, según el propio testimonio escrito de Daniel Barreda, no es cierto, porque habría viajado en la madrugada. ¿Con Horas qué? antes. Claro, horas antes. Por lo A menos ver, unas 5 horas exacto, antes. cuando Adán Augusto dijo era mediodía. Ah, Esto fue en la madrugada. Él dice que viajó en la madrugada y coincide porque a su papá lo habrían detenido a las 4 de la mañana. Bueno, por lo menos unas 6, 7 horas sí. sí, De ahora. desfase. Y esto basándome exclusivamente en lo que dijo el senador Barrera. Ahora, dice que justo viajó en la madrugada con la intención de regresar a la Ciudad de México para poder cumplir con sus obligaciones de senador. Al llegar, se enteró que su amigo y compañero, el diputado y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano localmente, Paul Arce, también tuvo que comparecer en la citada diligencia. Y dice, como todos ustedes pudieron ver, la misma terminó pasada las 10 de la noche, por lo que tuve que permanecer todo el día en la sala de juicios orales. Es falso que sostuve pláticas con el Partido Verde. Mi partido es Movimiento Ciudadano y aquí me siento muy cómodo por el trato que nos dan a todos, sobre todo a mi persona. Pero nunca dice que es falso que habló con Adán Augusto. Y eso es muy importante, porque si bien en el documento o en la carta que escribe dice que viajó de madrugada y eso desmentiría lo que dijo Adán, en la carta sí dijo que no habló con el Partido Verde, pero jamás menciona que no habló con Adán Augusto o con Noroña. Y la ausencia de ese dato no creo que haya sido por casualidad. Ahora. Sí, no lo escribió a propósito. A ver, sí, o sea, si estás diciendo que es falso que sostuviste pláticas con el Partido Verde, pues antes tuviste que haber dicho de dónde salió el tema. Esto de que sostuvo pláticas con el Partido Verde no es algo que saliera de Adán Augusto, es algo que circuló en los medios de comunicación. Creo que el principal impulsor de este rumor fue Joaquín López Dóriga. Él fue el principal que lo dice. Joaquín López Dóriga es el que dice que incluso el senador de la Barreda estaba en el Senado y estaba en la bancada del Verde. Así lo asegura Joaquín López Dóriga. Lo que dice Adán Augusto de que hablaron con él y la propia llamada que se ve que le pasa a Adán Augusto a Noroña fue antes de esto. Entonces, la ausencia de esta confirmación de si habló o no, pues no es casualidad. La ausencia de esa información es que hay algo, hay una nube ahí. Ahora, dice que quiere agradecer a todos por el respaldo de todo su partido y amigos que estuvieron pendientes de la situación.
Gracias a todos por sus mensajes de apoyo. Los valoro mucho y los llevo en mi corazón. Y menciona, gracias al coordinador nacional Dante Delgado, a mi coordinador del Senado Clemente Castañeda, a mis compañeros senadores Luis Donaldo Colosio, Amalia García, Alejandra Barrales, que estuvieron muy pendientes de la situación, al ex candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez, al diputado federal Juan Zavala, quien vino a Campeche a tratar de ayudar con la situación y le permitieron ingresar a constatar lo sucedido. Agradezco a la coordinadora de diputados federales Ivonne Ortega todas las gestiones realizadas y en general a todos los diputados federales que estuvieron en Campeche y claro, sobre todo destacando el apoyo recibido de la gran familia de Movimiento Ciudadano Campeche. Muchas gracias a todos. Para terminar, a los y las que me conocen, saben que soy un hombre de convicciones, sostengo el sentido de mi voto, hubiera sido en contra, aunque al día de hoy sabemos que no hubiera hecho ninguna diferencia. Gracias. Eso es lo que dice Daniel Barrera. Entonces, insisto, sí, la ausencia del mensaje de si habló o no con Noroña y con Adán Augusto ya de por sí es un mensaje, porque sí confirma que no es cierto que se fuera al verde. O sea, desmiente esta versión. Dice que se queda en Movimiento Ciudadano, pero en ningún momento dice que no habló con ellos. Entonces, hay algo pasó. Una nube, ahí hay un algo que no está. De hecho, lo escribía en la cuenta de X. Valdría la pena, que para muchos podría ser quizás una pregunta muy obvia, pero valdría la pena que el senador dijera si habló o no. Eso, vaya, más allá de lo del Partido Verde, es mucho más importante que diga con todas sus letras si habló o no con Morena, en particular con Adán Augusto y con Noroña. ¿Por qué no lo dice? Si fue capaz de desmentir un rumor que sale de López Dóriga, ¿por qué no pudo aclarar lo que dio origen a todo el tema en la bancada de Morena, que fue una llamada con Adán y una con Noroña? ¿Por qué no lo pudo decir? ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la gran pregunta que yo me hago después de todo esto. ¿Por qué no lo dijo? No creo que haya sido por coincidencia ni casualidad. Ahora, tampoco dice en ningún momento de la carta que fuera una persecución política. Lo hubiera mencionado. Lo hubiera mencionado. Si hubiera sido mediante una presión, si hubiera sido mediante algo, lo hubiera dicho. Sobre todo entendiendo todo lo demás que dice. Que él hubiera votado en contra, que su familia es Movimiento Ciudadano, que no se va a ir al verde. Si te está diciendo eso y hubiera detrás algún tipo de persecución o algún tipo de presión, la diría. Pero esas dos cosas que omite son las más importantes de todo esto. Lo que sabemos sobre la detención de su papá es que hay una investigación por un desfalco de 30 millones de pesos. De 30 millones de pesos en un municipio de Campeche. Eso es lo que sabemos de la detención de su papá y del coordinador de la bancada, Paul Arce. Eso es lo que sabemos. Insisto, si dijo que era falso que se iba al verde y que se quedaba y que él se quedaba en el Movimiento Ciudadano y que le agradece a todos por preocuparse por él y encima dice que su voto hubiera sido en contra, si esto hubiera sido una persecución, si él lo hubieran encerrado, si esto hubiera sido todo lo que la oposición e incluso Movimiento Ciudadano dijo, lo hubiera dicho en la carta. Lo hubiera dicho y en este momento sería mediático. Es más, Movimiento Ciudadano lo estaría explotando por completo. Pero no es así. No lo están explotando y tampoco no lo están cacareando. Vaya, y lo digo con este antecedente. El día de ayer, mientras ni siquiera Movimiento Ciudadano sabía al 100% lo que pasaba con su senador, ya estaban pagándole a un call center, porque esto no es gratis, para que hiciera llamadas a la ciudadanía y conocer su opinión sobre si consideraban que se debía de suspender la sesión hasta que se supiera qué estaba pasando con Daniel Barreda. Eso hizo Movimiento Ciudadano ayer. Antes de que Juan Zavala llegara, antes de que todo esto pasara, Movimiento Ciudadano ya estaba lanzando llamadas a la ciudadanía para conocer mediante una encuesta si estaban a favor o en contra de que se suspendiera o se pausara la sesión hasta conocer lo que pasaba con Daniel Barreda, hasta encontrarlo. Eso hicieron ayer. Hoy que Daniel Barreda ya está hablando, hoy que Daniel Barreda salió de la sala de juicios, hoy que Daniel Barreda escribe esta publicación,
no menciona nada. Sí, Movimiento Ciudadano ya impugnó ante el ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se meta de alguna manera por el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, ni siquiera es en el Senado. Eso lo publica Jorge Álvarez Maínez. Pero en algún momento de todo esto, insisto, si existiera algo, lo habría dicho, porque entonces, a ver, ya pasó la votación. ¿Qué le van a hacer? Dijo que iba a votar en contra, pero pues no llegó. A mí son cosas que se me hacen pues bastante, cuestiones que se me hacen bastante curiosas que se hayan puesto sobre la mesa y que las está diciendo en ese tono y en este momento. Entonces, pues, yo, ¿qué más les puedo decir?